Ciencias. El día de hoy hablaremos sobre el tema de caída libre, el cual abarca otros como lo son Galileo Galilei y Aristóteles, quienes fueron dos filósofos que aportaron mucho a la ciencia con dos ideas bastante distintas. Por obvias razones también tenemos que abarcar qué es la gravedad, ya que sin ella nada de esto sería posible. ¿Qué es caída libre? En la caída libre, un objeto cae verticalmente desde una cierta altura, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA, o un movimiento rectilíneo uniforme variado, MRUV, en la que la aceleración coincide con el valor de la gravedad en la superficie terrestre. La aceleración de la gravedad se puede considerar constantemente dirigida hacia abajo. Se designa por la letra G. Su valor es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para estudiar el movimiento de caída libre, normalmente utilizamos un sistema de referencia cuyo origen de coordenadas se encuentra en el pie de la vertical del punto desde que lo soltamos del cuerpo. Y consideramos el sentido positivo del eje y apuntando hacia arriba. A continuación, mi compañera Abril les comentará uno de los grandes filósofos. Aristóteles demostró por varios métodos la esfericidad de la Tierra y sostuvo que está situada en el centro del universo. Es el primero en clasificar las ciencias, que dividió en teórica, como la matemática, física y metafísica; la práctica, que incluye ética, política y económica; y poéticas, que es poética, retórica, entre otras. Fue el primero en pensar en las causas de la caída de los objetos, ya que él creía que al dejar caer cuerpos ligeros y pesados desde una misma altura, sus tiempos de caída serían diferentes. Los cuerpos más pesados llegarían al suelo antes que los ligeros. La creencia de esta afirmación perduró durante casi 2 milenios. Hizo observaciones críticas, reunió y resumió casi todos los conocimientos existentes sobre el mundo de la física. Decía que existían dos tipos de movimientos: el movimiento natural, el cual consistía en que un objeto hecho del mismo material o similar de la Tierra, ésta lo traería; el movimiento violento, que es aquel que se da por una fuerza externa al objeto. Este es un ejemplo de un movimiento natural. Dejamos caer una roca sobre unas plantas. Este es un ejemplo de un movimiento violento, pateando una pelota. Un día después de jugar con tus perros y que se hayan portado bien, ¿por qué no darle un Meal Pound, las mejores galletas para tus perros? A ellos les encantarán. Son muy nutritivas y ricas. Dales un premio, ellos son tus amigos. Otra persona que marcó la ciencia fue Galileo Galilei. Fue un científico italiano que se interesó por la música, la pintura, la literatura, las matemáticas, la física y la astronomía. Galileo desempeñó un papel importante en la científica revolución durante el Renacimiento. Comenzó a impartir clases particulares y escribió sobre el movimiento hidrostático y natural, pero sin publicar nada. En 1589, en Pisa, ejerció como profesor de matemáticas. Al contradecir a Aristóteles, este postuló que en el vacío, es decir, en ausencia de aire, los objetos caen al mismo tiempo, independientemente de su peso y tamaño. Otro de sus inventos serían la balanza hidrostática, el termómetro de gas, instrumentos de medición como el mencionado anteriormente, telescopio holandés y el clepsidra, el cual era un reloj de agua del cual consistía un recipiente lleno de agua que se vaciaba lentamente en otro recipiente a través de un tubo muy delgado. En 1589, en Pisa, ejerció como profesor de matemáticas, donde demostró el error que Aristóteles había cometido al afirmar que la velocidad de caída de los objetos era proporcional a su peso, dejando caer desde la torre inclinada de Pisa dos objetos de pesos diferentes. Actualmente es conocido como el padre de la ciencia y se le atribuyó la invención de lo que se conoce como método científico.
Este es un ejemplo de caída libre con lo que postuló Galileo. Regresamos después de un pequeño corte comercial. Patineta Racer garantiza horas de diversión con tus amigos, o esos días que no tienes nada que hacer, pues qué más que salir al patio a jugar con tu patineta. Para este tipo de movimiento, la distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad por el tiempo transcurrido. Esta relación también es aplicable si la trayectoria no es rectilínea, con tal que la rapidez o módulo de la velocidad sea constante. Por lo tanto, el movimiento puede considerarse en dos sentidos. Una velocidad negativa representa un movimiento en dirección contraria al sentido que convencionalmente hayamos adoptado como positivo. De acuerdo con la primera ley de Newton, toda partícula puntual permanece en reposo en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza externa que actúe sobre el cuerpo, dado que las fuerzas actuales están en equilibrio, por lo cual su estado es de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Esta es una situación ideal, ya que siempre existen fuerzas que tienden a alterar el movimiento de las partículas, por lo que en el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es difícil encontrar la fuerza amplificada. El tiro vertical es un movimiento sujeto a la aceleración gravitacional, solo que ahora es la aceleración a la que se pone el movimiento inicial del objeto. El tiro vertical comprende subida y bajada de los cuerpos u objetos. Sus características son: nunca la velocidad inicial es cero. Cuando el objeto alcanza su altura máxima, su velocidad en este punto es cero. Mientras el objeto está de subida, el signo de la velocidad es positivo y la velocidad es cero en su altura máxima. Cuando comienza el descenso, el signo de la velocidad es negativo. La velocidad de subida es igual a la de bajada, pero el signo de la velocidad al descender es negativo. El movimiento rectilíneo y uniforme se designa frecuentemente con el acrónimo MRU, aunque en algunos países es MRC, por movimiento rectilíneo constante. El MRU se caracteriza por movimiento que se realiza sobre una línea recta, velocidad constante, amplitud, magnitud y dirección constantes. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez. Este es un ejemplo de tiro vertical tirando un balón al aire y regresando al punto cero. Se muestra un movimiento rectilíneo variado, ya que la pelota empieza con una cierta aceleración y termina con otra, y conforme va moviéndose va disminuyendo su velocidad, y por eso se le llama variado, ya que no es constante.
vemos en la siguiente